Saludos, les habla Ana Sofía Peña, estudiante de Comunicación Social de la asignatura Cine. Este video va a servir como una breve explicación de la utilidad del movimiento, del plano y de los ángulos en la narrativa cinematográfica. Primeramente repasemos qué es un plano. Un plano es la porción de espacio que captura la cámara que está situada en un lugar determinado. El plano también es el punto de vista de la obra que se usa para que el espectador entienda lo que sucede en la escena. Su importancia en la narrativa cinematográfica radica en que proporciona la figura y la forma que facilita la narración de los personajes para poder así contar una historia. Por otra parte, los planos trabajan como un eje central entre el vínculo de los personajes y el contexto, dando así sentido y perspectiva entre la figura de la composición y el espacio que éste mismo habita. En conclusión, los planos ayudan a introducir al espectador en el contexto de la historia que se quiere contar. A continuación, algunos ejemplos que nos van a ayudar a observar cómo los planos ubican al espectador en el contexto de la historia. Acá se puede observar un plano general, el cual es abierto, muestra toda la locación y pueden ocurrir varias cosas al mismo tiempo, dando una mayor perspectiva de la escena. Este plano es el plano americano, el cual muestra desde la cabeza hasta la mitad de la pierna, muy característico en las películas de vaqueros donde el objetivo era mostrar el movimiento de las pistolas de los vaqueros. En este caso encontramos un primer plano, el cual se utiliza para hacer más notorios las emociones del personaje, ya que se enfoca en totalidad el rostro del mismo. Ya como último ejemplo está el plano detalle, el cual es usado más que todo para objetos o elementos que sean importantes en sus detalles, que en otro caso, utilizando otro plano, serían desapercibidos. Ahora hablemos de los ángulos. Los ángulos son la posición que adopta la cámara en función del objeto o la persona a encuadrar. La altura de la cámara es determinante al momento de transmitir algún tipo de efecto al espectador. La importancia de los ángulos en la narrativa es que aporta una intención psicológica acerca del objeto o la persona que es filmada. A continuación, algunos extractos de videos que serán de ejemplo para entender la importancia de los ángulos. Acá se aprecia un ángulo contrapicado, donde la cámara es situada inferior de la altura media del objeto o del sujeto. Este tipo de ángulo ensalza o magnifica al personaje protagónico. Acá se observa lo opuesto, el ángulo picado, donde la cámara va hacia el suelo, utilizado para transmitir inferioridad, debilidad o inocencia. Ya para finalizar, hablaremos del movimiento. El movimiento se entiende por el desplazamiento físico u óptico de la cámara. Normalmente la cámara se apoya en un trípode o en un soporte de grúas para dar estabilidad. Existen dos ejes respecto al centro de la cámara, que son el eje vertical y el eje horizontal. El punto donde se cruzan ambos ejes coincidirá con el centro focal de la cámara. Su importancia y objetivo principal es seleccionar qué partes de la escena se acentuará por medio del movimiento para incrementar el sentido y protagonismo de lo que se desea transmitir en esa determinada parte de la producción. Tomando en cuenta la importancia de los planos, de los ángulos y del movimiento, que son necesarios que estos tres elementos puedan trabajar en armonía para poder crear una escena o para poder crear el óptimo encuadre para que la historia o el mensaje que se quiere transmitir pueda ser recibido por el espectador de la mejor manera posible, también para su comprensión y para su análisis. Es por esto que estos elementos deben estudiarse de una manera profunda para saber utilizarlos, poder acentuar la importancia de estos tres elementos y poder hacer el mejor encuadre posible para la producción y para la narrativa cinematográfica. Muchas gracias por su atención.